Cordial saludo. A continuación les presentaré mi trabajo sobre las 4 biomoléculas orgánicas, presentado por Marinelli Murillo Usme para la tutora Joana Fabiola Riaño, perteneciente a la Universidad Nacional Abierta y Estancia UNAM, del curso Biología Celular y Molecular. Biomoléculas. Se les considera biomoléculas a todos los compuestos químicos que al estar en conjunto conforman la materia viva, es decir, las bases químicas que permiten subsistir al ser vivo. Existen infinidades de biomoléculas, pero entre las más necesarias o las que se encuentran en abundancia son, en primer lugar, el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y carbono. En segundo lugar, se puede mencionar el sulfuro y fósforo. Las biomoléculas se clasifican en orgánicas e inorgánicas. En las orgánicas tenemos los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos y las proteínas. En los inorgánicos podemos encontrar el agua, los gases y las sales minerales. En la imagen podemos observar la estructura de un carbohidrato. Los carbohidratos son unas biomoléculas que también toman los nombres de hidratos de carbono, glúcidos, azúcares o sacáridos, aunque los dos primeros nombres, los más comunes y empleados, no son del todo precisos, ya que no se tratan estrictamente de átomos de carbono hidratados, pero los intentos por sustituir estos términos por otros más precisos no han tenido éxito. Estas moléculas están formadas por 3 elementos fundamentales que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entre los tipos de carbohidratos podemos encontrar los carbohidratos simples, que lo componen los azúcares de mesa, la miel, la leche, el maíz, la manzana. Los carbohidratos complejos, que son las alcachofas, el brécol, los plátanos, patatas, sésamo y manzana. Se componen por polisacáridos, que son el almidón, que lo contienen los granos, las harinas, los tubérculos y las legumbres. Glucógeno, que lo contienen las carnes. Los disacáridos, que son la sacarosa, que encuentran en las frutas, en el azúcar de mesa y la remolacha. La lactosa, que se encuentra en la leche y derivados. Los monosacáridos, que son la glucosa, la fructosa y la galactosa. En la glucosa podemos encontrar las frutas, la miel y las golosinas, entre otros. Tipos de carbohidratos. Existen 4 tipos en función de su estructura química: los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples, ya que están formados por una sola molécula. Esto los convierte en la principal fuente de combustible para el organismo y hace posible que sean usados como una fuente de energía y también en biosíntesis o anabolismo, el conjunto de procesos del metabolismo destinados a formar los componentes celulares. También hay algunos tipos de monosacáridos, como la ribosa o la desoxirribosa, que forman parte del material genético del ADN. Cuando estos monosacáridos no son necesarios en ninguna de las funciones que les son propias, se convierten en otra forma diferente, como por ejemplo los polisacáridos. Disacáridos son otro tipo de hidratos de carbono que, como indica su nombre, están formados por 2 moléculas de monosacáridos. Estas pueden hidrolizarse y dar lugar a 2 monosacáridos libres. Entre los disacáridos más comunes están la sacarosa, es el más abundante, que constituye la principal forma de transporte de los glúcidos en las plantas y organismos vegetales, la lactosa o azúcar de la leche, la maltosa, que proviene de la hidrólisis del almidón, y la celuliosa, obtenida de la hidrólisis de la celulosa. Los oligosacáridos. La estructura de estos carbohidratos es variable y pueden estar formados por entre 3 y 9 moléculas de monosacáridos, unidas por enlaces y que se liberan cuando se lleva a cabo un proceso de hidrólisis, al igual que ocurre con los disacáridos. En algunos casos, los oligosacáridos pueden aparecer unidos a proteínas, dando lugar a lo que se conoce como glucoproteínas. Los polisacáridos son cadenas de más de 10 monosacáridos cuya función en el organismo se relaciona normalmente con labores de estructura o de almacenamiento. Ejemplos de los polisacáridos comunes son el almidón, la amilosa, el glucógeno, la celulosa y la quitina. Función de los carbohidratos. Aunque su función principal es la energética, también hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de las células o aparatos del organismo, sobre todo en el caso de los polisacáridos.
En la imagen podemos observar sus funciones, que son el almacenamiento de energía, glucógeno en animales y almidón y en las plantas, determinantes antigenéticos, como en los grupos sanguíneos. Reponen energía. La glucosa es el combustible metabólico más importante. Forman estructuras como las glucoproteínas, proteoglucanos y glucolípidos. Los carbohidratos son moléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno e incluyen algunas de las moléculas más relevantes en la vida de los organismos, como son la glucosa, que es universalmente utilizada por las células para la obtención de energía metabólica, el glucógeno contenido en el hígado y el músculo, que forma la reserva de energía más fácilmente asequible para las células del organismo, y la ribosa y desoxirribosa, que forman parte de la estructura química de los ácidos nucleicos. Por otra parte, los carbohidratos son moléculas importantes en la biosfera, en donde la celulosa, que forma la porción principal de la estructura de las plantas, es la molécula orgánica más abundante del planeta y la encontramos en nuestra vida diaria bajo la forma de madera o las fibras de algodón, acetato y rayón de nuestras ropas. Los lípidos. Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias orgánicas que tienen en común el ser moléculas no polares, insolubles en el agua, solubles en los solventes orgánicos, estar formadas de carbono, hidrógeno, oxígeno y en ocasiones fósforo, nitrógeno y azufre, y que son esteres reales o potenciales de los ácidos grasos. En la práctica se incluyen dentro de los lípidos a las sustancias solubles en los solventes orgánicos que salen junto con los lípidos al extraerlos de los tejidos y que reciben el nombre de lípidos asociados. Tenemos la clasificación de los lípidos. Entonces dice que se clasifican en simples, en compuestos y en asociados. En los simples tenemos los triacilglicéridos y las ceras. En los compuestos tenemos la glicerofosfolípidos y esfingolípidos, y en los asociados tenemos los terpenoides, esteroides y eicosanoides. En la siguiente imagen podemos observar la importancia de los lípidos en nuestro organismo. Dice que tienen la función nutricional, fuente de ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles, que sirven de transporte, forman las estructuras como las lipoproteínas de transporte de colesterol y triglicéridos, sirven de control de hormonas, esteroides y prostaglandinas, sirven de aislante térmico y amortiguador mecánico, almacenan la energía, triglicéridos en el tejido adiposo y forman estructuras como las membranas biológicas. Los lípidos son biomoléculas orgánicas de distribución prácticamente universal en los seres vivos y que desempeñan en ellos numerosas funciones biológicas, como son: los lípidos constituyen material fundamental de las membranas celulares y subcelulares, en las que aportan la bicapa de fosfolípidos arreglados con las cabezas polares hacia afuera y las colas no polares hacia adentro. Los lípidos forman la mayor reserva de energía de los organismos, que en el caso del organismo humano normal son suficientes para mantener el gasto energético diario durante la inanición por un periodo cercano a los 50 días, mientras que el glucógeno corporal alcanza solamente para cerca de 16 horas y las proteínas corporales, que teóricamente aportarían casi la misma energía que las grasas, son demasiado importantes para permitir su degradación masiva. Las grasas funcionan como aislante térmico muy efectivo para proteger a los animales del frío ambiental, por lo que los animales de las zonas frías del planeta se protegen con una gruesa capa debajo de la piel. Y también las grasas sirven de un amortiguador mecánico efectivo que protege los órganos internos como el corazón y el riñón. Los lípidos funcionan como hormonas de gran relevancia para la fisiología humana. Por ejemplo, las hormonas esteroideas, las prostaglandinas y segundos mensajeros hormonales como el inositol trifosfato, y también como las vitaminas liposolubles A, D, E y K, que forman parte de los lípidos asociados. Los lípidos tienen una función nutricional importante y figuran en la dieta tipo, aportando alrededor del 30% de las
kilocalorías de la dieta y como fuente de los ácidos grasos indispensables, linoleico, linolénico y araquidónico. En la imagen podemos observar qué productos o qué alimentos contienen estas clases de lípidos. Seguimos con los ácidos nucleicos. Podemos observar las cadenas de ácido glucénico que contienen bases nitrogenadas púricas y bases nitrogenadas pirimidínicas. Los ácidos nucleicos ADN fueron descubiertos por Friedrich Miescher en 1869. En la naturaleza existen solo dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y el ARN, ácido ribonucleico, y están presentes en todas las células. Los ácidos nucleicos tienen al menos dos funciones: transmitir las características hereditarias de una generación a la siguiente y dirigir la síntesis de proteínas específicas. Tanto la molécula de ARN como la molécula de ADN tienen una estructura de forma helicoidal. Los ácidos nucleicos son grandes moléculas constituidas por la unión de monómeros llamados nucleótidos. Los ácidos nucleicos son el ADN y el ARN. Los nucleótidos se forman por la unión de una base nitrogenada, una pentosa y uno o más ácidos fosfóricos. La unión de una pentosa y una base nitrogenada origina un nucleósido y su enlace se llama N-glucósido. Por ello también un nucleótido es un nucleósido unido a uno o más ácidos fosfóricos. Las bases nitrogenadas pueden ser púricas o piridínicas. Las proteínas. En la imagen podemos observar proteínas de origen animal y de origen vegetal. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidas por un tipo de enlace conocido como enlace peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y la mayoría contiene además azufre y fósforo. Las proteínas suponen aproximadamente la mitad del peso de los tejidos del organismo y están presentes en todas las células del cuerpo, además de participar en prácticamente todos los procesos biológicos que se producen. Son esenciales para el crecimiento, gracias a su contenido nitrógeno que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos o componentes del cuerpo, como los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Esas últimas actúan como catalizadores biológicos, haciendo que aumente la velocidad a la que se producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinados gases a través de la sangre, como el oxígeno y el dióxido de carbono, y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Las proteínas desempeñan distintas funciones en los seres vivos, como se observa en la siguiente tabla. Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas y permiten a las células mantener su integridad, defenderse de agentes externos, reparar daños, controlar y regular funciones, etc. Todas las proteínas realizan su función de la misma manera, por unión selectiva a moléculas. Las proteínas estructurales se agregan a otras moléculas de la misma proteína para originar una estructura mayor. Sin embargo, otras proteínas se unen a moléculas distintas: los anticuerpos a los antígenos específicos, la hemoglobina al oxígeno, las enzimas a sus sustratos, los reguladores de la expresión genética al ADN, las hormonas, sus receptores específicos, etc. Entonces, en la imagen podemos observar los tipos que hay, el ejemplo y su localización o función. Dice que las enzimas son los ácidos grasos, que los transportadores sirven para la hemoglobina transportar el oxígeno a la sangre, que las hormonas producen insulina, que es para regular el metabolismo de la glucosa. A continuación podemos observar
un mapa conceptual de las proteínas y sus funciones. Son función estructural, función hormonal, función reguladora, función de defensa, función homeostática, función enzimática, función de transporte, función contráctil y función de reserva. Dice que la estructural, algunas proteínas constituyen estructuras celulares, ciertas glucoproteínas forman parte de las membranas celulares y actúan como receptores o facilitan el transporte de sustancias. Otras proteínas confieren elasticidad y resistencia a órganos y tejidos. La función hormonal, algunas hormonas son de naturaleza proteica, como la insulina y el glucagón. Regula la glucosa en la sangre, regula el crecimiento, regulan los corticoides, regulan el metabolismo de calcio. La función reguladora, algunas proteínas regulan la expresión de ciertos genes y otras regulan la división celular, como la ciclina. Función enzimática. Las proteínas con función enzimática son las más numerosas y especificadas. Actúan como biocatalizadores de las reacciones químicas del metabolismo celular. Función homeostática. Algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener el constante el pH del medio interno. Función defensiva. Las inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. La trombina y el fibrógeno forman coágulos sanguíneos para evitar hemorragias. Las mucinas tienen efecto germicida y protegen a las mucosas. Algunas toxinas bacterianas como la del botulismo o venenos de serpiente son proteínas fabricadas con funciones defensivas. Función de transporte. La hemoglobina transporta oxígeno en la sangre de los vertebrados. La hemocianina transporta oxígeno en la sangre de los intervertebrados. La mioglobina transporta oxígeno en los músculos. Las lipoproteínas transportan lípidos por la sangre. Los citocromos transportan electrones. La función contráctil. La actina y la miosina constituyen las miofibrillas responsables de la contracción muscular. Función de reserva. La ovoalbumina de clara de huevo, la gliadina del grano de trigo y la ordeína de la cebada constituye la reserva de aminoácidos para el desarrollo del embrión. La lactobulmina de la leche. Es así como damos por terminada la presentación de las biomoléculas orgánicas. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.